iglesia soy, y tú también, y en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente y con alegría estos sagrados misterios, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo, a él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón, yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío
lo que yo no le haya ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que viváis sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para vuestro bien, no para quitaros vuestra libertad, sino para proponeros lo mejor, servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret, viniste a destruirnos.
yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban, ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta a los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo bíblico del que nos habla el Antiguo Testamento, que adoraba a Yahvé Dios, tenía una religión que era absolutamente única frente a todas las demás religiones, que eran religiones naturistas o naturalistas. La diferencia consistía en esto: en las diferentes religiones la gente tenía temores, tenía miedos. Eso existe todavía en muchas de nuestras religiones primitivas, por ejemplo en las comunidades indígenas, en sus creencias, en sus cosmogonías. Ellos sueñan muchas cosas, tienen miedo porque hay una serie de elementos en la naturaleza que no podemos dominar. En este momento puede llegar un vendaval terrible que quite los techos de las casas o que las derrumbe, o puede venirse la creciente de un río, o un terremoto espantoso, caer un rayo sobre esta iglesia. Uno no sabe, la naturaleza tiene unas fuerzas enormes, y otras dependen de la voluntad humana. Alguien pues hizo explotar un tanque lleno de gas y se incendió medio pueblo. Nosotros vivimos ciertamente en una situación de precariedad, no tenemos ninguna seguridad, estamos en cualquier momento expuestos a una desgracia. Entonces las religiones naturalistas usaban la magia. Vamos a ver cómo dominamos a Dios, o los sacrificios, a ver si le ofrecemos un sacrificio al Dios del trueno para que no nos vaya a mandar ninguna centella, ningún relámpago acá. ¿Y cómo le ofrecemos un sacrificio al Dios de los vientos para que estén calmados? Y buscaban a las personas, a los, dijéramos, sacerdotes de ellos como intermediarios para que ofrecieran sacrificios o dijeran palabras extrañas que solo ellos conocían, o usaran una vara, alguna cosa para calmar a Dios. Esa era la concepción de todas las religiones naturalistas. El hombre tenía que dominar, que calmar, que aplacar a Dios. La religión bíblica es absolutamente todo lo contrario, como lo escuchamos hoy en la primera lectura. Yo suscitaré un profeta, pero soy yo el que lo voy a escoger a él, a un profeta de tu pueblo, de ese mismo pueblo de Israel, y él será como yo, dice una frase, salido del mismo pueblo, un profeta como yo, o sea, con capacidad de ser Dios. Y el profeta tiene que decir lo que yo le diga, y tiene que transmitirle al pueblo lo que yo le mande. Él no va a actuar por cuenta propia, ni va a decir cosas que yo no le he dicho o que han dicho otros dioses, dicen en la mentalidad de aquel entonces. Soy yo. Es decir, el profeta no domina a Dios, sino que Dios posee al profeta, posee su palabra, posee su persona, lo guía, lo lleva, lo envía para que hable en su nombre. Y esta es la gran diferencia. Nosotros no queremos dominar a Dios, sino que estamos a la escucha de Dios. El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán.
Vamos a escuchar al profeta, al verdadero profeta, no al falso profeta, no al que se dijo profeta, sino al que fue escogido de entre el pueblo como profeta, porque él nos transmite el pensamiento, los sentimientos, la voluntad de Dios. Yo, profeta, soy asumido por Dios. Yo, pueblo de Dios, tengo que tener los oídos atentos a escuchar el profeta. Por eso decíamos en el Salmo: escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Tenemos pues como pueblo de Dios que estar atentos, que ser discípulos, que estar a la escucha. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Él tiene la respuesta a las inquietudes de nuestra vida. Solamente Él conoce el futuro, el porvenir, el camino del cielo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pues sí, a lo largo del Antiguo Testamento el Señor suscitó en diferentes momentos, especialmente en los momentos de mayor crisis de su pueblo, grandes profetas. El libro de los profetas en el Antiguo Testamento pues nos trae una colección grande. Hablan de 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero muchos otros profetas menores y otros profetas que solamente hablaron cosas cortas, pero que en algún momento de la historia del pueblo de Israel lo iluminaron y sobre todo guiaron al pueblo, los profetas, hasta la venida del Señor. Él es el gran profeta. Un gran profeta ha surgido en el pueblo, decía la gente cuando lo veía. Y es un profeta magnífico porque él mismo es la palabra de Dios, porque él conoce todo lo de Dios, porque nada conoceríamos de Dios como Padre, como Providente, como amoroso, si él no nos lo hubiera revelado. Cristo es el gran profeta, es la plenitud de la revelación de Dios. Y por eso tiene esa autoridad. Aquí el caso del Evangelio es un poco extraño porque el Señor está en la sinagoga. Los judíos, para ir los sábados a la sinagoga, tenían que purificarse, tenían que tener la conciencia limpia, y sin embargo dentro de la sinagoga dice que un hombre que tenía un espíritu maligno, o sea, no todos estaban limpios, se puso a gritar que lo dejaran en paz. Jesús de Nazaret, viniste a destruirnos. El hombre, desde su origen, ha tenido por el pecado original una inclinación al mal. Todo hombre tiene que luchar para mantenerse en el bien. Toda persona humana tiene que esforzarse por rechazar el mal, pero hay quienes no lo hacen, al contrario, se dejan poseer por el mal. Cuando uno habla de esas posesiones, está como pensando en salió un animal con cuernos por allá. No, es ese hombre que está poseído por el pecado. No es un pecado que cometió y se arrepintió, no, es que su vida es eso. Es que vive pensando en hacer el mal, es que vive odiando, vive pensando en cómo destruir a aquella persona o a aquellas otras personas. Se levanta a hacer cálculos siniestros, como dice el Salmo, cálculos siniestros. Él roba, él si es necesario mata, él está poseído de eso, de odio. En su corazón no alberga ningún sentimiento bueno, ningún sentimiento noble. Él no ama, él no respeta. Eso lo hay. Definitivamente hay personas empeñadas en construir el mal y que hacen un terrible daño a la sociedad. Eso es un poseído. Y ante él es el que se enfrenta el verdadero profeta Jesús. Ellos se sienten descubiertos por él. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Déjanos quietos, queremos seguir haciendo este mal, pero el poder de Dios es liberador. Qué alegría, dice el Señor, hay en el cielo cuando un pecador se convierte. Cuando uno de esos que ha estado poseído por el espíritu del mal, poseído por su lujuria, por su ambición, por su
miseria en cualquier sentido, sale de eso, es capaz de romper esas cadenas, es ciertamente sentirse libre. Entonces Jesús es el gran profeta que le anunció en la lectura del Deuteronomio de hoy el Señor a Moisés: sacaré de tu pueblo un profeta que será como yo, porque es igual al Padre, como lo decimos en el credo. Y ese profeta igual al Padre, que tiene palabras de vida eterna, vino para liberarnos a todos del pecado, para romper las ataduras del mal, para darnos la auténtica y verdadera libertad. Yo quisiera concluir con este tema de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios sobre el celibato, sobre la persona que tiene el corazón dividido porque tiene que agradar a su mujer y cumplir los deberes de su hogar y cubrir el mercado y pagar el arriendo, y la mujer que tiene que arreglarse para su esposo y cuidar a sus hijos, y claro que es cristiana y es cristiano y ama al Señor, pero de alguna manera el corazón lo tiene dividido, y nos propone San Pablo la posibilidad de que algunos escogidos por Dios, rompan ese círculo y digan: no, vamos a entregarnos solamente a la evangelización, vamos a buscar solamente el bien de Dios, agradarlo a Él, vamos a buscar su gloria, vamos a buscar que los hombres lo conozcan, vamos a entregar nuestra vida a la misión profética de Cristo, a hablar y anunciar en su nombre. Y lo queremos hacer con un corazón indiviso, solamente para el Señor. Esa es la vida de los consagrados. Precisamente mañana, 2 de febrero, es el día de la vida consagrada, y este es el año de la vida consagrada. ¿Cómo hacen falta en la iglesia? Porque escasean muchas veces las vocaciones a la vida religiosa. Esa persona que dice: no, todo mi corazón es para el Señor, a Él solo le canto, a Él solo lo alabo, a Él solo lo sirvo, y lo sirvo en mis hermanos. Yo trabajo por Él y no estoy empeñado en enriquecerme a mí mismo. No tengo el corazón dividido, sino solo para Él. Qué bueno que en esta Santa Misa oremos por todas las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Hoy no sabía, me acompañan 2 de los diáconos que Dios mediante se van a ordenar dentro de 50 días, el 20 de marzo, son 3. Y los 3 van para el exterior, los 3 van para la Patagonia, los 3 van para otra parte. Eso lo pueden hacer porque tienen el corazón indiviso, porque no tienen que servir otros compromisos, porque pueden entregarse plenamente a la evangelización. En los sacerdotes es frecuente que cuando le preguntan a uno: ¿usted de dónde es? No, yo soy de Cartagena. ¿Y qué hace por aquí? No, es que yo fui a trabajar de sacerdote al Chocó. ¿Y al Chocó por qué? Porque allá se necesitaba. Y después, no, pues que después me nombraron obispo en Tibú y después estuve en Cartagena. Entonces ya no soy de ninguna parte, soy de todas partes. Pero eso no lo puede hacer una persona que tiene que corresponder por la educación de los hijos, por el compromiso de esto, por el pago de aquello. No, tenemos que tener esa libertad. Démosle gracias al Señor por las vocaciones que suscita en la iglesia y pidámosle que las aumente para el bien de la evangelización, para que todos, guiados por el único profeta que es Cristo, liberados de las esclavitudes del demonio, del pecado, de la muerte, podamos servirlo con alegría, darle gloria y atraer a muchos hermanos a su reino. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad del Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración interior, elevemos al Padre nuestra oración. Respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el mensaje de Jesucristo con la palabra y con el testimonio de vida. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros obispos y presbíteros, para que entreguen fielmente la enseñanza de Jesús, incluso a aquellos que se manifiestan indiferentes o reacios a su palabra. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones y en particular de nuestra patria, para que construyan solidaridad y justicia y así combatan el poder del mal. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros enfermos y todos los que sufren, para que experimenten en su vida la presencia amorosa y liberadora de Cristo por medio de nuestra caridad. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros jóvenes, para que comprendan que vale la pena escuchar a Jesucristo y ser mensajeros de su palabra salvadora. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los que compartimos esta Eucaristía, para que nos sintamos responsables de anunciar el mensaje de Cristo a todos nuestros hermanos. Padre, escucha nuestra oración. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría, y haz que tu Iglesia sea signo concreto de la humanidad nueva, fundada en la libertad y en la comunión fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan hoy te ofrecemos. Pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar, y conviértela en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos
el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste las cosas todas para colmarlas con tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste el hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y para que no vivamos ya para nosotros, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, Rafael Ángel, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre del pecado y de la muerte, te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.